Oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en la explicación del tema de la oración en el Antiguo Testamento. Habíamos concluido ya el apartado que decía Moisés y la oración del mediador, y ahora comenzamos el siguiente apartado, David y la oración del rey. Buscamos, pues, cómo aprender a orar a través de las grandes figuras del Antiguo Testamento. Es el punto 2578 en el que habíamos quedado. Dice: la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Voy leyendo poco a poco para que así vayamos un poco desgranando el contenido del catecismo. Una primera afirmación que no es baladí, no es una tontería, decir que la oración del pueblo de Dios, Israel fue aprendiendo a orar a la sombra, dice, a la sombra de la morada de Dios. Es decir, Dios iba revelando que hacía morada en medio del pueblo de Israel. Y preparando el misterio de la encarnación, hay todo un misterio, hay toda una continuidad en la que se subraya cómo Dios habita en medio de su pueblo, el arca de la alianza que camina junto con ellos, la tienda del encuentro, más tarde el templo de Israel, Dios habita en medio de su pueblo, y la oración va creciéndose y se va desarrollando, dice, a la sombra de la morada de Dios. Esto es importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces esto tiene aplicaciones muy prácticas para nosotros, ¿eh? Porque en el fondo esto está como subrayando el hecho de que la oración es un encuentro con Dios, es un encuentro con un tú, y por lo tanto, si Dios habita en este lugar, venimos especialmente a este lugar a hacer oración. Cuando entendemos equivocadamente la oración, muy típico de nuestra cultura, muy típico, ¿no?, esta tendencia de la nueva era en la que estamos tan enfrascados. Cuando entendemos la oración como una mera introspección, pues entonces, bueno, poco importa cuál es la morada de Dios. Y entonces yo no voy al templo a orar. Y me importa poco que Dios habite aquí o allá. No, si la oración es una introspección, se trata de que yo conmigo mismo ahí me enfrasco en mis pensamientos. Y esto ha configurado un poco una de las deformaciones más frecuentes con respecto a lo que es la oración, ¿eh? Es fácil escuchar a algunas personas decir, bueno, yo más que rezar, sí, yo rezo, pero yo rezo pensando en mis cosas, ¿no? Para mí rezar es pensar en mis cosas. Y entonces confunden rezar con ensimismarse, dándole vueltas a sus cosas o a sus problemas, ¿no? Es como un rato de reflexión conmigo mismo. Eso es la oración. Bueno, pues eso no es la oración. Eso no es la oración. Eso es otra cosa, ¿no? Eso es una introspección en la que uno pues tiene pues una autoobservación de sus cosas, sus problemas, una meditación de cómo le va la vida, una especie de alto en el camino para observarse, para meditar de cómo van las cosas, pero eso no es un encuentro con un tú que es Dios. Entonces, claro, digamos que nos sana mucho, ¿no? Sana mucho esta equivocación tan grande de qué es la oración, entendida como una introspección que es pensar en mis cosas, etcétera, ¿no? Sana mucho entender lo que dice aquí el Catecismo, que el pueblo de Israel aprendió a orar a la sombra de la morada de Dios. Ellos reflexionaban, ¿dónde hace morada Dios? En la tienda del encuentro, en el arca de la alianza, en el templo de Jerusalén. Pues vamos allá a hacer oración. Ya sé que algunos me diréis, bueno, pero Jesús nos dijo que cuando vayas a orar, basta con que cierres la puerta de tu habitación y en tu interior ores. Sí, de acuerdo, bien. Sí, pero eso es porque ya hemos avanzado más en la revelación y hemos entendido que también nosotros somos templo del Espíritu Santo y que por lo tanto podemos también orar con Dios en nuestro interior porque en Él habita el Espíritu Santo. Pero no demos tan fácilmente, por supuesto, todo ese... Estamos en el Antiguo Testamento todavía. No demos tan fácilmente, por supuesto, el que tiene que haber todo un avance
en la revelación hasta entender que somos templo del Espíritu Santo. Y no demos tan fácilmente y equivocadamente, por supuesto, que cuando hoy en día se confunde la oración con una introspección y un meditar conmigo mismo mis cosas y pensar en mis cosas, eso es porque en el fondo tenemos plenamente asumido que somos templo del Espíritu Santo. No, eso no es otra cosa. Es otra cosa, es una visión quizás secularizada de la oración. Es una secularización de la oración. Sí se puede decir tal cosa, pero sí, yo creo que es cierto, ¿no? Por lo tanto, afirmación primera, ¿no?, de este punto del Catecismo, 2578. La oración del pueblo de Dios se desarrolló a la sombra de la morada de Dios. ¿Dónde habita Dios, no? Y subo a lo alto de la montaña para orar con Él, orar ante Él. Y en el templo, en lugar del encuentro, me descalzo, me postro ante Él, etcétera, ¿no? Se busca la presencia de Dios y ante la presencia de Dios se ora. Esto es lo que subraya que la oración es un encuentro. Es un encuentro. Es un salir de tus cosas para hablar con Dios. No ensimismarte en tus cosas, en una introspección para darle vuelta a lo tuyo, a lo tuyo, a lo tuyo. No. La oración tiene algo de un olvídate de ti y ven a hablar conmigo. Aunque evidentemente ya sabemos que uno va a Dios con sus preocupaciones, pero tiene que haber un salir de uno mismo. De lo contrario, confundimos la oración con un yo-yo. No es un encuentro con un tú, sino que es darle vuelta a tus cosas. Un paso más, ¿no? La siguiente frase. Dice, la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Y continúa. Los guías del pueblo, pastores y profetas, son los primeros que le enseñan a orar. Otra afirmación interesante. O sea, ¿quiénes fueron los maestros de oración? ¿Quiénes enseñaron a orar? Es que, ¿qué pasa? Que la oración era, digamos, como una cosa, un capítulo aparte que se reservaba para algunos especialistas en la oración. O sea, no sé, pues por ejemplo, pues Moisés o David o Abraham podían haber dicho, bueno, pues yo voy a elegir a una persona que sea especialista en la oración, y así yo me dedico a otras cosas. No, Moisés o David podían haber dicho, yo como tengo que regir al pueblo de Israel, como tengo que gobernarlo, voy a elegir a alguien que se encargue de hacer oración y que sea el maestro de oración. Esto se lo delego a otra persona, ¿no? Se lo delego. Pues no, señor. Fueron los propios pastores, los propios reyes, los propios profetas, los propios guías que Dios había elegido para guiar al pueblo de Israel. Ellos mismos eran maestros de oración. Y esto, por lo menos yo cuando lo he leído, pues me lo he aplicado a mí mismo, ¿no? Me lo aplico a mí mismo, digo, porque claro, tenemos el riesgo de pensar que, bueno, pues los que tenemos una cierta encomienda o un ministerio de ser pastores, pues que digamos, bueno, pues lo nuestro es que nos tenemos que dedicar al gobierno o al magisterio, a la explicación de la palabra. Y claro, como estamos nosotros pues tan, digamos, encomendados al gobierno o a la explicación del magisterio, el tema de la oración, pues esto, bueno, pues para algunos que se dediquen a dar cursillos, ¿no? O para los contemplativos, como si no fuese cosa nuestra. Y no es así. O sea, somos nosotros mismos los primeros, dice que son los guías del pueblo, los primeros que enseñan a orar a Israel. Aquí, por lo tanto, el primer maestro de oración tiene que ser, pues el obispo, tiene que ser el sacerdote, tiene que ser el padre de familia con respecto a su familia, tiene que ser el superior o responsable de una casa religiosa, es decir, aquel a quien el Señor ha puesto como guía, ese tiene que ser maestro de oración. Esto nos tiene que cuestionar verdaderamente las cosas, nos tiene que cuestionar. Lo primero y lo más importante que tenemos que enseñar a nuestro pueblo es cómo orar. Esto, por ejemplo, refiriémoslo a los papas, ¿no? Y los más mayores que me están escuchando, seguro que recordarán, porque yo se lo tengo muy oído a nuestra madre, seguro que recordarán a Pío XII.
Y yo les he escuchado a las personas mayores decir cómo les impresionaba ver rezar a Pío XII, por el recogimiento con el que lo hacía, etcétera, ¿no? Bueno, y los que hemos sido pues, hijos de Juan Pablo II, de este pontificado tan largo que el Señor le concedió, pues nos impresionaba profundamente verle a Juan Pablo II rezar, cómo se recogía en la oración cuando llegaba a los lugares, ¿no? Él fue para nosotros maestro de oración. No se limitó a ser un papa en el sentido de que gobernaba la Iglesia, daba un magisterio. No. Entre las principalísimas cosas que él hizo fue enseñarnos a rezar. Su vida era una oración. Murió orando y murió suscitando oración en torno a él. Hizo del momento de su muerte, hizo que la Iglesia entera orase en torno a él. Consiguió un milagro hasta el mismo momento de su muerte, ¿no? Convirtió el mundo como en una especie de velatorio que oraba. Eso es ser un maestro de oración, es un liderazgo que no se reduce a lo que el mundo entiende por liderazgo, de dar órdenes, planificaciones, vamos a hacer unas estructuraciones, unos objetivos. No, su liderazgo era un liderazgo propio de la paternidad, que él ora y enseña a orar, contagia, ¿no? Bueno, pues esto es lo que aquí se nos quiere transmitir. Es verdad que también hay un adagio de San Agustín, muy famoso, una frase suya, porque San Agustín es un hombre muy de frases intuitivas y, muy, muy profundas, ¿no? Hay una frase de San Agustín que quizás hayáis oído, que puede parecer contradictoria con esto que he dicho, ¿no? La famosa frase es sabio que nos enseñe, es prudente que nos gobierne, es santo pues que rece por nosotros, ¿eh? Y en esta frase de San Agustín parece, ¿no? Uno podía interpretarla, yo creo que de una manera excesiva, podía interpretarla como que parece que se diferencian, ¿no? Se diferencian y se distribuyen los quehaceres, como que la sabiduría no la tienen todos, no la tiene por qué tener el que gobierna, en sentido me refiero de ser, por ejemplo, profesor de teología. O sea, no tiene por qué ser el que gobierna un especialista en teología, ¿no? Que el sabio que nos enseñe, el prudente que nos gobierne, es propio es una de las claves, ¿no? del don del gobierno en la Iglesia, el don de la prudencia, y especialmente es el santo el que su oración, el que tiene una oración que es mejor escuchada por Dios y más acogida por él. Esa famosa frase de San Agustín podría ser mal interpretada como si las cosas se distinguiesen y dividiesen. No. En realidad, el ministerio de nuestra vida solamente es fecundo, cuando lo integra todo. Y la oración no es algo secundario, sino prioritario en nuestra vida sacerdotal, en nuestra vida familiar. Entre las cosas principales que tiene que hacer un padre para con sus hijos es ser modelo de oración. O sea, que sus hijos hayan aprendido a orar viéndole a su padre o a su madre. Si es que hay cosas que se aprenden viendo, tiene que estar, por lo tanto, integrado, ¿no? Como un quehacer principal, el ser maestro de oración ante los que nos han sido encomendados. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2578. Pasamos a unos pasajes del primer libro de Samuel, en el que también se nos está poniendo un modelo concreto de oración. Dice así: el niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor. Aquí se pone un pasaje concreto que lo vamos a escuchar. Recordáis, si no lo recuerdo yo, que la madre de Samuel, Ana, no podía, estaba triste, compungida, porque no podía tener descendencia. Y dice así: una vez después del banquete ritual en Silo, Ana se levantó. El sacerdote Elí estaba sentado a la puerta del santuario del Señor. Ella, llena de tristeza, suplicó al Señor, llorando a lágrima viva, y le hizo esta firme promesa: Señor del universo, si prestas atención a la humillación de tu esclava, si me tienes en cuenta y no me olvidas, si me concedes un hijo varón, te prometo que te lo entregaré de por vida y que nunca se afeitará la cabeza. Bueno, esto que os puede sorprender de nunca se afeitará la cabeza era una promesa que en el Antiguo Testamento tiene cierta frecuencia, que se llama ser nazir, el naziriato. Es una especie de promesa que se hacía al Señor, ¿no? Signo de consagración. O sea, ella le promete ofrecerle su hijo y que va a ser nazir. Nazir se llama aquel que no se afeitaba la cabeza. Bien, continúa su oración. Está a lágrima viva orando esta mujer. Elí, por su parte, observaba los labios de esta mujer, de Ana, que no cesaba de orar al Señor. Como hablaba para sí, moviendo los labios, pero sin alzar la voz, Elí creyó que estaba borracha y le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Arroja el vino que tienes dentro. Ana le respondió: no es eso, Señor, es que soy una mujer desgraciada, pero no he bebido vino ni alcohol, solo desahogaba mis penas ante el Señor. No me tomes por una desvergonzada si me he excedido al hablar. Lo que he hecho, lo he hecho abrumada por mi dolor y mi desgracia. Elí le dijo: vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda la gracia que le has pedido. Ana respondió: que tu servidora cuente con tu favor. La mujer se marchó y comió y cambió de semblante. Bien, entonces Ana queda embarazada y tiene a su hijo Samuel, ¿no? Pero ¿por qué pone aquí el catecismo este texto? ¿Por qué lo subraya? ¿Por qué lo destaca? Bueno, porque es impresionante verle a esta mujer cómo reza con una desnudez plena del corazón. Reza a corazón abierto, a corazón descubierto. A lágrima viva, dice. A lágrima viva. Dice que movía los labios hasta el punto de que el sacerdote Elí, al verla rezar así, pues con esa gestualidad, con una gestualidad pues, propia de quien está sufriendo, y además no tiene respetos humanos para manifestar su sufrimiento por fuera. Movía los labios, movía la cabeza, y el sacerdote Elí dice: esta está borracha. Le pareció que estaba borracha por ver cómo se movía y cómo lloraba, etcétera, ¿no? Y no estaba borracha, ¿no? ¿Por qué pone el catecismo este texto como un modelo de oración? Porque es importante que nosotros cuando recemos, cuando oremos ante Dios, lo hagamos superando rubor y respetos humanos. Rubor y respetos humanos. Uno reza ante Dios con el cuerpo entero, olvidándose de que es visto por los demás. También esto es una gracia muy grande. Es una especie de despreocupación de uno mismo cuando está delante de Dios. Para poder orar bien, es básico, es fundamental el que a mí solo me importe cómo me mira Dios. Que tenga una despreocupación de guardar, de guardar el cómo soy visto por los demás. Esto yo no estoy diciendo con esto que la oración tenga que traducirse en toda una serie de gestos raros, ¿no?
o excéntricos. No, yo no digo eso. No digo eso. Si posiblemente una oración puede ser hecha con mucha intensidad y con mucha sinceridad, aunque exteriormente no tenga gestos, pues, gestos muy llamativos. Pero fijaros bien, es decir, tampoco tenemos que avergonzarnos. No tenemos que avergonzarnos de que si tengo que llorar ante el Señor, lloro. Y si me tengo que postrarme, me postro. O sea, tampoco, ojo, a esto me refiero. No hay que enfatizar artificialmente, ¿no? Pues la gestualidad, pero tampoco hay que avergonzarse de ella. Tampoco tenemos que estar como reprimiéndonos para no ser vistos por los demás. Llama la atención que cuando nosotros hacemos una visita a Jerusalén y vamos al Muro de las Lamentaciones y vemos los judíos cómo rezan en aquel lugar, y ciertamente ellos pues tienen una gestualidad muy fuerte, cómo se balancean, cómo oran, cómo cierran los ojos, como tal. Bueno, muchas veces a nosotros nos parece exagerada, ¿no?, esa gestualidad. Y digo yo, vamos a ver, no la critiquemos tan ligeramente, no la critiquemos tan ligeramente. Porque también es expresión de la fuerza interior con la que rezamos, la gestualidad exterior. Que, como digo, no debemos de enfatizarla artificialmente, pero que al sacerdote Elí le conmovió esa mujer que rezaba con tal intensidad que hasta pensó que estaba borracha. Y acogió y la bendijo, ¿no? Y el Señor escuchó su oración y le dio lo que pedía, ¿no?, que era esa descendencia. Le dio a su hijo Samuel, que fue también fruto de sus lágrimas, ¿no? Fruto de sus lágrimas. Bien, hay aquí un modelo de oración. El siguiente modelo nos lo dice aquí. El niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor, y del sacerdote Elí cómo escuchar su palabra. Este es el siguiente texto, que esto resultará más conocido. Lo tenéis, Primera Samuel, capítulo 3, es la vocación de Samuel. Os resultará más conocido. El joven Samuel estaba al servicio del Señor bajo la custodia de Elí. Por aquel entonces los mensajes del Señor eran excepcionales y escaseaban las visiones. Cierto día Elí dormía en su habitación, sus ojos se estaban apagando y no podía ver. La lámpara divina aún no se había extinguido y Samuel dormía en el santuario del Señor donde está el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel, que le respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo donde estaba Elí, en la habitación de al lado, y le dijo: «Aquí estoy, presto a tu llamada». Elí le contestó: «Yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Y Samuel fue a acostarse. El Señor volvió a llamar otra vez a Samuel, y éste se levantó y se presentó ante Elí diciendo: «Aquí estoy, presto a tu llamada». Elí contestó: «Yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Y es que Samuel todavía no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó y se presentó ante Elí diciendo: «Aquí estoy, presto a tu llamada». Entonces Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y le dijo: «Vuelve a acostarte, y si alguien te llama, respóndele: habla, Señor, que tu siervo escucha». Y Samuel se fue a acostar a su habitación. El Señor volvió a insistir y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Y él le respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Bueno, un texto, como veis, precioso, impresionante, en el que hay una introducción a la oración. Elí, el sacerdote Elí, le está enseñando, le está introduciendo a este Samuel por el que su madre Ana había orado también para que Dios le diese esa descendencia. Ahora es el sacerdote Elí el que le enseña a orar. Y le enseña a orar, pues sobre todo, enseñándole a escuchar la palabra de Dios. A caer en cuenta que lo primero que hay que hacer para orar es escuchar, ponerse en una disposición de acogida de lo que Dios nos diga. Y esto también tiene mucha actualidad, porque es muy frecuente que cuando intentamos enseñar a orar a alguien,
la primera dificultad que nos diga, pues sea tan sencilla como: yo no oigo nada, yo no le oigo a Dios. Si la oración es un diálogo, yo no oigo. Yo cómo sé lo que Dios me dice. A ver, ¿cómo? Esa es la primera dificultad, la que nos dice un niño, un adolescente, un joven y un adulto. Esa frecuencia, esa palabra o esa dificultad la he escuchado yo decenas, por no decir cientos de veces. Yo no oigo nada. No oigo nada. Y he aquí toda una escuela de oración, la necesidad de hacer una escuela de oración. Una escuela de oración para aprender, para tener la sensibilidad de escuchar a Dios. Cuando alguien dice yo no oigo nada, en el fondo lo que está con ello dando a entender, aunque no se dé cuenta, es que no tiene una disposición, no se ha educado en la capacidad de acoger las mociones de Dios. Porque el Espíritu Santo nos da sus mociones interiores, pero claro, uno tiene que ser educado en reconocer, en discernir las mociones del Espíritu Santo. De eso San Ignacio de Loyola nos enseña mucho en sus ejercicios espirituales. Claro, reconocer una voz interior en medio de muchos ruidos, en medio de muchas voces, supone ser educado. Y entonces Samuel no la reconoce y piensa que lo está llamando otro. Y es así, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros estamos siendo llamados por Dios y esa llamada interior, que igual nosotros la percibimos como una llamada a la plenitud, a la felicidad, como una insatisfacción, que en uno no está a gusto con cómo van las cosas en su vida, y no nos damos cuenta que detrás de eso hay una llamada de Dios? Es que me siento insatisfecho, es que no estoy contento con mi vida, es que no sé, es que detrás de eso tú no te das cuenta que Dios te está llamando. Y necesitas a alguien, un maestro de oración, que se ponga cerca tuyo y te diga: mira, cuando sientas esa llamada a la felicidad o esa sensación de insatisfacción, etcétera, etcétera, ponte delante de Dios, ponte en su presencia y dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero el gran problema que tenemos es, primero, la falta de maestros de oración. El hecho de que nuestra generación tiene miedo al silencio, ¿no? Entonces, claro, para escuchar hay que ponerse en silencio, a escucharle. Entonces, claro, nos ponemos enseguida los Wallman, nos ponemos el pinganillo en el oído, metemos música, y parece que queremos tapar con el ruido, ¿no? Le tenemos miedo al silencio. Sin embargo, acordaros de la famosa frase de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que tanto bien ha hecho. El fruto del silencio es la oración. Es que el que no está dispuesto, ¿no?, a violentarse, porque, ojo, quedarse en silencio cuando uno no está habituado, no se ha educado en el silencio, nos violenta hoy en día el silencio. Nos violenta, ¿no? Bueno, pues quien no está dispuesto, ¿no?, a pasar por ese desierto del silencio, no comienza a escucharle a Dios. No comienza a escucharle, ¿no? Recuerdo que os decía el otro día, no recuerdo exactamente la frase, pero que digamos que una amistad es auténtica cuando uno es capaz de estar con su amigo en silencio, porque no había ya nada que decirse, y ese silencio no nos violenta. Yo cuando estoy con una persona, bueno, pues estamos en la cocina y estás con tu madre y bueno, pues ya no hay nada que decir y estamos cada uno en una esquina y un rato sin hablarnos, no nos violenta ese silencio, porque hay tal confianza entre nosotros. Sin embargo, cuando no hay confianza, el silencio te violenta. Hay que decir algo para rellenar, para tapar el ruido, ¿no? Por eso lo que Samuel hace, mejor dicho, lo que Elí hace con Samuel es enseñarle a acoger, a escuchar, a quedarse en silencio en su habitación, a no salir corriendo cuando Dios le llama. No salgas corriendo, quédate, estate quieto, escucha. He aquí, Señor, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Suscitar, por lo tanto, la capacidad de escucha, de acogida a esa llamada de Dios. Y aquí, pues, otra escuela importante, la escuela de la oración. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
En María fueron guardados los tesoros de Dios, que la escogió como madre singular. El Verbo esperó el tiempo concreto para desposarse en ella con la naturaleza humana. María debía convertirse en la fuente. Después de haber puesto el caso de cómo la madre de Samuel le enseñó a su hijo también a rezar, y cómo el sacerdote Elí enseña también a Samuel, es maestro de oración para él, dice, más tarde también Samuel se refiere, ¿no? También él conocerá el precio y la carga de la intercesión. Por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros y de enseñarnos el camino bueno y recto. ¿A qué se refiere esto último? Bueno, pues que también en el libro de Samuel, vais a verlo ahora en el capítulo 12, hay también otra gran lección de cómo orar, de cómo es la oración. El contexto es el siguiente en el capítulo 12. El contexto es que el pueblo estaba pues agobiado porque sus enemigos, los enemigos de Israel, estaban a punto de atacarles, y en ese momento los amonitas eran, ¿no? Y en ese momento el pueblo clama a Samuel, clama al profeta pidiendo que les nombren un rey. Es decir, ellos dicen, aquí como no nos organicemos, como no tengamos quien haga frente a nuestros enemigos, nos van a vencer. Entonces claman, ¿no? Y piden el rey. Samuel consiente su petición, consiente aunque sabe que les está faltando la confianza en Dios. Es como un pecado el que están haciendo, es un pecado de desconfianza, el pensar que con Dios solo no nos podemos salvar, que luego aparte de eso nos tenemos que organizar, tenemos que elegir un rey humano para hacer frente a los enemigos. Bien, el profeta consiente con esa petición, les nombra el rey, pero al mismo tiempo les hace entender que han pecado, porque en su petición había una falta de confianza en Dios, ¿no? Bueno, y en ese contexto, Samuel 12, versículos 20 a los siguientes, dice así: Samuel respondió al pueblo: no temáis. Es cierto que habéis cometido ese delito, pero ahora no os apartéis del Señor y servidle de todo corazón. No os apartéis para seguir a nulidades que no pueden ayudaros ni salvaros, porque son inútiles. El Señor no abandonará a su pueblo por el honor de su nombre, pues el Señor ha decidido convertiros en su pueblo. Por mi parte, Dios me libre de pecar contra el Señor, dejando de interceder por vosotros. Yo os enseñaré el camino bueno y recto, así que honrad al Señor y servidle con sinceridad y de todo corazón, ya que habéis reconocido los muchos beneficios que os ha hecho. Pero si persistís en el mal, seréis aniquilados tanto vosotros como vuestro rey. Bueno, llama la atención, ¿no?, el que les pega un correctivo fuerte, diciendo, mira, Yahvé tiene paciencia con vosotros y os ha concedido ese rey, ahí tenéis ese rey. Pero ahora no pongáis vuestra confianza en ese rey, poned vuestra confianza en Dios. Pero lo que más nos interesa a nosotros de este texto, de cara a la oración, es esta frase de Samuel, ¿no? Por mi parte, Dios me libre de pecar contra el Señor, dejando de interceder por vosotros. Es decir, que Samuel reconoce que él ha recibido pues un ministerio, un encargo de intercesión por ese pueblo. Y no únicamente tiene que pegarle el tirón de orejas que le está pegando. Aparte de ese tirón de orejas, aparte de recordarles que les falta confianza en Yahvé, aparte de eso, él tiene que interceder por ellos. Dios me libre de pecar, dejando de interceder por vosotros. Esto es fuerte, ¿no? Porque muchos de nosotros que hemos recibido también un encargo, un ministerio, uno dice, yo peco, yo estoy pecando si no rezo por los que me han sido encomendados. O sea, Dios quiere que nos presentemos ante Él, no en solitario, sino cargando sobre nosotros, cargando a nuestras espaldas, los que Él nos ha encomendado. Es el ministerio de la intercesión que tenemos unos por otros. Y el Padre ora a Dios por sus hijos, y el sacerdote ora a Dios por su parroquia, y uno ora por su familia, y aquí no vale decir allá cada uno con lo suyo. No, Señor,
No, Señor. Dios ha querido que la salvación de otros dependa de la nuestra. Este es el misterio, ¿no? Lo que decía Pío XII, lo Humanae Generis. Misterio insondable, el que la salvación de unos dependa de la de otros. No, dependa de la oración de otros y el sacrificio de otros, ¿no? Es una frase de esa encíclica Humanae Generis impresionante, ¿no? Misterio insondable, que la salvación de los hombres dependa de la oración y el sacrificio de otros. ¿Y esto cómo se explica? Mira, hay cosas que nos superan, pero que tenemos que adentrarnos en ella. No somos un misterio, pero totalmente trabado en un pueblo, en una familia. Y aquí no cabe decir, me presento yo solo delante de Dios. En esta concepción tan individualista que tenemos, esto nos puede chirriar. Nos puede chirriar porque aquí yo, lo mío, yo y yo, ¿no? Y todo el mundo pretende tener una relación con Dios por libre vía directa. Vía directa, por hilo directo con Dios, ¿no? Y resulta que en toda la historia de la salvación nos presentamos ante Él como familia, como pueblo, y te presentas ante Él y Él te dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Que llevo tiempo sin verlo. ¿No me dices nada de él? ¿No me dices nada de tus hijos? ¿No me dices nada de tus padres? ¿No me dices nada de tu parroquia? De tu parroquia. Y también estamos en torno a esta figura del santo cura de Ars, ¿no? Que tanto nos enseña esa convicción sacerdotal, pero que lo primero que hace un sacerdote es orar por los que le han sido encomendados. Aquel episodio del sacerdote que acudió a confesarse con el santo cura de Ars y se quejaba amargamente de que mi parroquia no se convierte y son muy fríos religiosamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y el cura de Ars, pues con esa lógica de los santos, pues le dijo, bueno, pero usted, ¿cuánta oración ha hecho por ellos? ¿Cuántos sacrificios ha hecho por su parroquia? Vamos a ver. Usted, ¿cuánta oración de intercesión ha hecho por ellos? O sea, lo que no puede ser es que pretendamos, ¿no?, mover los corazones sin recurrir a los medios sobrenaturales. Haciendo una planificación de unas cuantas, ¿no?, proyectos, ¿no?, como a veces nos ocurre, que somos tan ingenuos que nos pensamos que la conversión de una parroquia estriba principalmente, pues venga, pues vamos a hacer una planificación, una programación pastoral y ponemos nuestra confianza, pues en determinado organigrama que nosotros nos hemos hecho, ¿no? Y Dios eso no lo bendice. No lo bendice si no está firmemente apoyado en los medios sobrenaturales. En los medios sobrenaturales, en la oración de intercesión, en nuestro sacrificio, en nuestro desprendimiento. Es una especie de nuevo pelagianismo el que pretendamos llevar adelante la obra de la evangelización apoyados o confiados meramente en los medios humanos, que también lógicamente se necesitan medios humanos. Yo no con lo que estoy diciendo ahora no quiero rechazarlos, pero que es un error muy grande el poner nuestra confianza en ellos. Nuestra confianza en ellos. Es algo así como cuando el pueblo decía a Samuel, nómbranos un rey, queremos un rey. Y dice, mira, os doy el rey, pero al mismo tiempo os pego un tirón de orejas, porque vosotros estáis poniendo la confianza en la metodología humana y no en la gracia de Dios. Y no únicamente les echa la bronca, como digo, sino que luego Elí dice, yo pecaría si ahora no rezo por vosotros, si no intercedo. Además de haberos hablado, además de haberme dirigido a vosotros, ¿no? Dios quiere que ahora que consuma mi vida en oración de intercesión por vosotros. Esto, por ejemplo, una catequista. Pues una catequista, lo principal que puede hacer es presentarle ante el Señor uno a uno sus niños. Te presento este y el otro, su familia, oro por él, intercedo por él. Y así pondríamos muchos ejemplos, ¿no?, para aprender a orar, aprender que la oración tiene que ser la columna vertebral de la tarea o de la labor pastoral de la Iglesia. Esta es la gran enseñanza que nos quiere dar aquí el Catecismo con este punto 2578 que hemos concluido.
Vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Sí, hay que, bien, pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Vamos a dar paso a las llamadas, pero antes quería también yo poner mi granito de arena, porque sé que ayer se hizo en este programa, pues se comenzó la campaña, una campaña también de petición de ayuda económica para Radio María. Y sé que pues Esteban Munilla, mi hermano, pues os habló de la situación complicada de Radio María, etcétera, ¿no? Y bueno, pues yo quiero apoyar también, decir una palabra, por ejemplo, deciros que en este momento en Cataluña únicamente se escucha Radio María en Gerona y en Lérida. En el resto de Cataluña ha tenido que apagarse Radio María por impago, porque no hemos sido capaces de pagar a los que están emitiendo la señal. Os pongo este ejemplo porque me decía mi hermano Esteban que ayer no se acordaran de comentarlo, para que nos demos cuenta de que estamos pasando un momento de crisis serio, más serio que los que anteriormente había pasado Radio María. Pues por problemas diversos, pues porque la crisis que hemos tenido en este verano hizo que se apagasen muchas antenas y entonces volver a ponerlas en marcha cuesta mucho, etcétera. El caso es que yo estoy convencido de que todos vamos a responder y que el Señor además nos va a ayudar y vamos a salir fortalecidos de esta prueba. Estoy convencido. Yo en plan de broma le he dicho en alguna ocasión a mi hermano Esteban, le he dicho, no sé si no tendríamos que cambiar el lema de Radio María, el lema ese de la gracia de una presencia, bueno, cambiarlo no, pero poner un segundo lema que dijese, nos derriban pero no nos rematan, la frase esa de San Pablo. Lo digo en broma, pero sí que es verdad que la experiencia de Radio María es que tiene muchos problemas, que parece que en ocasiones, ¿no?, pues está a punto de perecer, pero que la gracia le saca adelante y tira, porque es un milagro llevar adelante un proyecto así con puro voluntariado, con voluntariado y sin medios humanos y sin publicidad, y aquí tiramos para adelante con la gracia del Señor. Bueno, pues yo también vaya por delante esta palabra mía, que yo sé que esta campaña se lleva adelante. Sabéis que es el Banco Popular, especialmente donde está la cuenta de la Asociación de Radio María, aunque existen otras metodologías como domiciliaciones, etcétera, pues que bueno, que también van a ir explicándose en antena. Damos paso a las llamadas. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, hola, buenos días, monseñor. Adelante, le escuchamos. Soy Juan, desde Zaragoza. Con destino a mi trabajo, voy en el coche. Como me han pedido brevedad, pues voy a ser muy breve también. Perfecto. Bueno, en relación a... Bueno, yo soy militar de carrera y bueno, escuchando el otro día que hablaba usted de la objeción de conciencia, de los deberes y, bueno, de las cosas que se deben hacer, ¿no?, en caso de guerra y estas cosas, ¿no? Yo me gustaría aclarar, bueno, pues que, por ejemplo, los militares cristianos tenemos una función muy importante en la vida castrense, porque hay mucha gente que no cree, no ha conocido la verdad de Jesucristo. Entonces, que no se vea al militar, ¿no?, que parece como el militar, pues siempre se le caracteriza como muy ateo o esto, ¿no?, fuera de la Iglesia. No es así. Es decir. Y luego que, bueno, tanto en nuestras reales ordenanzas como en la Constitución viene muy claro que no se puede obedecer una orden
que vaya en contra pues de los principios más elementales de los derechos fundamentales, ¿no? Lo digo por lo que decía usted al respecto. Y luego, pues mi pregunta de hoy, que no tiene tampoco relación con la que está usted comentando, porque lleva varios días sin poder intervenir, pues es, por ejemplo, yo estoy en el ámbito de Cáritas. Yo me gustaría saber, además de usted, si en ese ámbito al cristiano, independientemente de la profesión que tiene, si la misión principal es, aparte de ayudar al otro sin mirar la cara, es decir, si es un delincuente, si es un drogadicto, si está en la situación que esté, en la cárcel o no, en vez de juzgar, si aparte de ayudarle, si la misión principal es el anunciarle a Jesucristo, porque claro, a lo mejor está en la cárcel por no tener fe, no haber conocido a Jesucristo. Pues era todo eso, no sé yo. Muchísimas gracias, y muchas gracias también por ese deseo que lleva usted, ¿no?, de vivir su profesión militar pues en plena coherencia con su conciencia cristiana, ¿no? Y con respecto a la pregunta que hace sobre Cáritas, muy interesante lo que dice. Porque Cáritas no es algo aparte de la Iglesia. Cáritas es la Iglesia misma que ejerce la misericordia. Entonces, ¿cuál es la mayor misericordia que podemos ejercer? Anunciar a Jesucristo. Luego, en el fondo, cuando a ese preso o a ese drogadicto o a ese quien sea, ¿no?, le estamos ayudando, pero no le estamos dando a Jesucristo, nuestra caridad no es perfecta, es incompleta, ¿no? La auténtica caridad es aquella que en la donación plena, no únicamente le da el pan material, sino el pan de la Eucaristía, ¿no? Hay 3 panes, ¿no? 3 panes: el pan de la sabiduría, el pan material y el pan de la Eucaristía. Y los 3 panes necesita el hombre para vivir: alimento, cultura y la palabra de Dios. Y la auténtica caridad de la Iglesia se prodiga en los 3. En los 3. Luego creo que ese matiz que ha hecho es muy importante. O sea, no pensemos nunca en una Cáritas confesional, en la forma de ejercer su caridad, porque le estaríamos pervirtiendo en su esencia. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Soy Fernando desde Bilbao. Nada, solamente una observación sobre lo que ha dicho del silencio, que yo ahora he empezado a hacer unos ejercicios espirituales y efectivamente pues el estar en silencio antes me daba miedo y no quería, y siempre tenía la raya puesta y todo, y ahora ha sido una auténtica experiencia. Recomiendo a toda la gente que lo intente porque es impresionante. Nada más, gracias. Bueno, pues gracias por ese testimonio, porque es obvio que el silencio nos puede conmover, ¿no? Nos puede incluso dar miedo, nos puede dar miedo, pero es algo necesario, o sea, es algo necesario superar, no quedarse atrapado, ¿no?, en esa experiencia o en esa sensación, mejor dicho, sino romper ese hielo y entender que del silencio brota una actitud de acogida, escucha, ¿no? Esa fuerza con la que la palabra de Dios nos dice, escucha, es decir, sal de tus cosas, despójate. La esponja hay que apretarla para despojarla del agua sucia para que luego pueda penetrar el agua cristalina. O sea, ese ejercicio, por lo tanto, de hacer silencio en nosotros es importante para la oración. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, padre. Bueno, si le escuchamos. Soy Mercedes de Madrid. Adelante. Quería dar una pequeña aportación mía, vale, que me he sentido con muchas ganas. He sentido la necesidad en estas vacaciones, que yo tengo muchos hijos, 9 y 25 nietos, todos casados, los hijos, de simplemente el día de Navidad que nos reunimos y que me da apuro decir un Padre Nuestro, porque necesito yo el comunicar, que ellos saben que soy religiosa pero no me atrevo, me da vergüenza, como usted dice, y entonces he sentido esa necesidad grande. Nada más, muchísimas gracias, padre, ojalá y así sea, Pues sí, la verdad es que yo recuerdo que una de las cosas que solíamos hacer en la parroquia, siendo yo párroco en Zumárraga, solía ser enviar a los domicilios la felicitación de Navidad acompañada de una oración para hacer la familia junta en la cena de Nochebuena. Porque es importante que superemos el respeto humano de decir, vamos a ver, vamos a ponernos todos en torno al Belén y vamos a hacer una oración, ¿no? Bueno, cada uno tiene que saber el terreno que pisa y habrá familias en las que esto no se puede hacer, ¿no? Pero igual hay familias en las que especialmente en esa Noche Santa se puede dar un pasito.
un paso de romper imagen, ¿no? Yo recuerdo que desde pequeños nos enseñaban esa oración tan humilde y sencilla, ¿no? El niño Jesús que nació en Belén, bendiga esta mesa y a nosotros también, ¿eh? Me acuerdo que eso nos lo enseñaban pues, en la más tierna infancia, ¿no? Era casi de las primeras palabras que decíamos, ¿eh? Luego me parece pues, importante que también usted comparta con nosotros esa inspiración. Adelante, hemos pasado a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Le escuchamos. Le llamo del puerto de Santa María, me llamo Carmen. Adelante. Y referente a la oración que usted estaba hablando, cuando dice interceder por los demás, no es simplemente rezar un Padre Nuestro así, reza un Padre Nuestro por este familiar, reza un Padre Nuestro así rápido, sino se trata de ponerse delante de Dios pensando en esa persona y viendo hasta qué punto yo puedo ayudarle, o simplemente, es que no sé exactamente cómo sería esa oración. ¿Se me lo pudiera explicar un poquito? Bien, vamos a ver, yo creo que la oración de intercesión puede ser al mismo tiempo, o sea, se suma, no es una cosa u la otra, la oración vocal y también la oración meditativa, ¿eh? O sea, es decir, la conversación con el Señor. Es decir, te pido especialmente pues por mi hijo, estoy sufriendo por él, porque está alejado y apartado de ti, y tú seguro que sufres más que yo, y te pido que me des la gracia y el don de cómo llegar a su corazón. Es decir, no, en nuestra oración, en nuestra conversación con el Señor le presentamos, he puesto el caso de nuestro hijo, es decir, en un diálogo profundo, que luego al mismo tiempo pues puede ser, y Señor, pues quiero ofrecerte por él el rezo, pues yo qué sé, ¿no? Pues de esta oración, de este rosario, de este lo que fuere. Pero es importante que la oración de intercesión también mezcle la oración vocal con la oración de meditación, meditativa, y que también al final se extraiga de esa oración, pues a veces el Señor también, después de un rato de oración, no sé, nos quiere concluir la oración como con unas convicciones. Uno dice, pues por ejemplo, sale de la oración con la convicción de que el Señor le ha querido transmitir pues que tengo que tener más cariño con Él, que cuando tenemos broncas, pues sale mi amor propio, y entonces yo no dejo de ser testigo del amor de Dios delante de Él, porque mi amor propio pues distorsiona las cosas, ¿no? Entonces yo con el Señor he hablado, le he pedido por Él, pero también el Señor me ha respondido y ha dejado grabado en mi corazón pues una moción interior de que tengo que tener más misericordia, más cariño, etcétera, etcétera. Luego la oración es un diálogo que también incluye oraciones vocales, porque las oraciones vocales también son diálogo, pero también de la oración de intercesión el Señor puede, porque Él es soberano, puede también grabar en nosotros unas mociones como de respuesta a la oración que le hemos dirigido al Señor. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.